¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la primera edición de un nuevo programa que se llama Kume Mongen, que habla de sustentabilidad y el mundo mapuche. Para el día de hoy y nuestros panelistas estables van a estar conmigo Rodrigo Buenchumán y Javier Ibáñez, que los voy a estar presentando. Ahí están, Rodrigo Buenchumán. Él es el vocero del Consejo Político Mapuche del Biobío. Rodrigo, ¿cómo estás? Mari Peña Alfonso, muy bien, muchas gracias. Y también nos acompaña don Javier Ibáñez, que es ingeniero en medio ambiente. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿qué tal Alfonso? Hola, ¿qué tal Rodrigo? Buenas noches a los que nos ven y nos escuchan. Y buenas tardes en Isla Rapa Nui, por territorio chileno insular. Muchas gracias. Muchachos, para que nos pongamos ya un poco en sintonía, lo que es este programa, que vamos a hablar de ecología, sustentabilidad, medio ambiente y también pueblos originarios y en particular también con el pueblo mapuche. ¿Qué significa Kume Mongen, por favor, Rodrigo? Bien, Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Inchetá, Rodrigo Buenchumán Piñén. El Kume Moyen es un concepto de la filosofía mapuche que significa el buen vivir. Y no es solamente una frase, sino que el mundo mapuche lo hace sentido en su diario vivir. Es el buen vivir con nuestro entorno, nuestra familia y sobre todo el medio ambiente. Y ese concepto lo vamos a ir desarrollando y se va a ir evidenciando a medida que vayamos avanzando en nuestros programas, en donde el mundo mapuche en sí sabe muchísimo, muchísimo de lo que es la ecología y es una temática que hoy en día debemos cuidar, tenemos que fomentar la sustentabilidad y para eso yo y Javier vamos a entregar nuestros conocimientos y nuestras vocaciones en pos de nuestro público. Perfecto, muy bien, muchas gracias Rodrigo. Javier, ¿podemos hacer un pequeño resumen de lo que vendría siendo la sustentabilidad y la ecología para que la gente empiece a tomar sintonía con el programa y lo que vamos a estar conversando en el futuro? Sí, Alfonso. Bueno, cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos en el desarrollo, en el tiempo y mantener todos nuestros recursos en el tiempo de lo que nos va quedando para nuestras futuras generaciones. Y esto ingresa en el tema ambiental, principalmente, muchas temáticas como la arqueología, flora y fauna, las interacciones, problemas socioambientales y legales. Y la idea es aportar, que nos vayan entendiendo, con las temáticas mapuche unidas. Esa es la idea. Muchas gracias, Javier. Para contextualizar un poco, porque es el primer programa, vamos a ir avanzando después con otros temas. Los otros programas, Rodrigo, por favor, ¿nos puedes hablar un poco de la historia mapuche para empezar a armar este contexto? Sí, como no, Alfonso. Bien, recuerdo las primeras clases de pedagogía en historia y siempre nuestros profesores, el profesor Serna Espinosa, al cual le mando un gran saludo, nos decía tiempo y espacio. Nosotros tenemos que situarnos en un tiempo y espacio cuando hablamos de la historia mapuche. Ahora, esta historia mapuche es de cientos de años atrás, si es que no es de milenios. Pero lo que a nosotros nos importa es entender estos últimos 200 años. Ahora, hay que tener ciertas consideraciones con los tiempos, los espacios y la historia. En el mundo mapuche en sí, la historia no es lineal, como en el mundo occidental, es cíclica muchas veces. Tenemos una concepción diferente. Y en lo que nos convoca el programa, queremos abordar los últimos 200 años porque ahí cambia, como va a decirle más adelante Javier, cambia nuestro medio ambiente, cambia nuestro entorno. ¿Y esto a partir de qué cambia? Cambia a partir desde ya el año 1860 en adelante, cuando empieza derechamente una invasión al pueblo mapuche por parte del Estado chileno. Ahora aquí, para ir de menos a más, vamos a los titulares nomás. El Estado chileno en sí rompe tratados que se habían firmado con el pueblo mapuche y este pueblo, mi pueblo, con la corona española, en el cual reconocía la autonomía, reconocía los límites, reconocía el territorio. Y los tratados funcionan en la antigüedad en base a los territorios, porque los límites, como los conocemos, los cercos y esas cosas, se dan ahora en los últimos tiempos. Entonces, la frontera natural e histórica para el pueblo mapuche es el río Biobío. No por nada este programa nace desde Biobío, es una muy buena conciencia y de un sentido de regionalismo. Esta es la frontera norte del Gualmapu. Este Gualmapu, el Gualmapu histórico que llamemos, y todo lo que es el territorio mapuche es desde el Biobío hacia el sur, por la hasta el final de la Patagonia,
y lo que es afuera de las provincias de Buenos Aires hasta la Patagonia y el lado argentino. Todo ese territorio, que era bastante extenso, era el Gualmapu. Entonces, en este primer contexto ya sabemos más o menos qué es el Gualmapu. Y este Gualmapu es invadido por el Estado chileno y el Estado argentino. Son invasiones que con fuerzas militares. Recordemos que Chile venía saliendo de la Guerra del Pacífico, entonces venía con muy buen poderío militar y de armamento. Entonces, va a ser en este contexto donde empieza a cambiar nuestro territorio y nuestra historia. Para ya una vez que finaliza esta guerra con la pérdida del territorio por parte del pueblo mapuche, pasa lo que se llama esa época en el colegio, los que estuvimos en las clases de historia, se llamaba pacificación de la Araucanía, que de pacificación no tiene nada. En el lado argentino se llamó la conquista del desierto. No había desierto, estaba el pueblo mapuche también allá, pero se pretendió que no había nada. Entonces, una vez que pasa esta guerra, que en el cual se rompen los tratados, como ya he dicho, viene un proceso de erradicar al mapuche de su territorio histórico a las reducciones en el lado chileno. Y es ya en el inicio del siglo XX, es decir, posguerra, una vez que el gobierno de Chile va a buscar inmigrantes, colonos suizos, alemanes, franceses, entre otros, yugoslavos, los va a buscar a diferentes lugares de Europa y los trae con la promesa que aquí van a conquistar o van a vivir en territorios que estaban desolados. Que eran territorios que no estaban desolados. Y ahí ya tenemos una concepción de que está cambiando el paisaje y cambió durante esta guerra. Esta guerra termina en 1881-82 con la firma con Cornelio Saavedra en el Cerro Ñelón, en Temuco, y luego a inicio del siglo XX viene la parte de todo lo que va a ser el proceso de cambio de lo que se llama hoy en día las reducciones, que son lugares muy reducidos obviamente, en donde se juntó al pueblo mapuche y se les dejó ahí, entregando el resto del territorio a todo lo que fue el colono, el inmigrante, lo que hoy en día podemos conocer como el Villarrica actual o el Temuco, que ha cambiado bastante. Y ya esto se va a ir notando, esta diferencia, esta desigualdad se va a ir notando ya en la segunda mitad del siglo XX, y van a haber problemáticas que vamos a ir viendo, temas íconos como central hidroeléctrica, en donde vamos a ir viendo algo más actual, a medida que pasen los programas, que va a ser la modernidad, el costo del progreso y los pueblos originarios. Más o menos en esos 200 años vamos a estar hablando, Alfonso. Oye, muchas gracias, Rodrigo, con esa introducción. Antes de pasar con una pregunta para Javier, vamos a saludar a la gente que está conectada. Están llegando algunos mensajes acá, unos comentarios. Dice Patricia Isabel Matamala, dice que buen aporte, tema interesante. Muchas gracias, Patricia. Alejandro González Salinas, un abrazo enorme a los tres. Excelente programa. Muchas gracias, Alejandro. Carlos Enrique, interesante iniciativa. Saludos, muchachos, le irá súper. Esos son algunos de los comentarios que están llegando acá a la caja de comentarios de la transmisión. Javier, para ponernos un poco a tono con lo que es el medio ambiente y la ecología, ¿podrías contarnos un poco tu área? A ver, el área ambiental tenemos que tomarlo, no siempre se toma como ver el efecto sobre, obviamente, la naturaleza, la flora y la fauna. Entonces, si vamos un poco de historia, el efecto sobre la flora y fauna ya parte de la revolución industrial. O sea, podría partir antes, obviamente, pero con gran fuerza cuando ya se inicia con con el hidrocarburo. Ahí ya iniciamos un proceso para el calentamiento global, que generalmente es a nivel natural, pero con el hidrocarburo ya se acelera. Y si hablamos como siglos, el siglo XIX, estamos hablando del siglo del descubrimiento de la biología, y el siglo XX principalmente es el siglo de la química. Y eso siempre se ha dicho en varios científicos e historiadores. Y si hablamos de temáticas ambientales, por ejemplo, chilena, la primera ley chilena fue en 1920, si no me equivoco, relacionada con el tema de agua para consumo, pero no existe un reglamento como tal. Si vamos avanzando en el tiempo, obviamente, en Chile y el mundo, hay una industrialización y obviamente se prioriza la idea de construir para ir mejorando a cabalidad. Obviamente se ocupa territorio y se va contaminando. Y no se saben los efectos ambientales y principalmente la salud. Si hablamos como ejemplo a nivel mundial, la EPA se crea en 1970. O
O sea, la Agencia de Protección Ambiental, como todos bromean con los, por ejemplo, las películas, ahí se hizo más famoso, yo creo, es porque Estados Unidos, al ser un país muy industrializado, presenta problemas ambientales que afectan a la salud de las personas. O sea, hay que entender esto. Cuando yo contamino en algún sector, ¿qué sucede? Voy a tener efectos sí o sí sobre la población. Y ahí se crea la EPA, con diferentes tipos de reglamentos, normativas. ¿Para qué? Para poder preservar el medio ambiente, evaluar los proyectos y también, a su vez, ver la temática de penalidad ambiental. Estamos hablando del año 70, porque en Estados Unidos dicen que entre el 60 y el 70 ocurre lo que es principalmente la época dorada o de inicio de la temática ambiental fuertemente. Y además se descubre el agujero de la capa de ozono, los clorofluorocarbonos. Entonces ya va tomando temas que van afectando. ¿Qué sucede mientras tanto en Chile? Se van tomando ciertas normativas, se van creando empresas en territorio, pero obviamente no existe la cultura. Y en el año 87, si hablamos a nivel mundial, se crea la Comisión Brundtland, la cual evalúa ya lo que son los efectos en el medio ambiente y ya aparece el tema de desarrollo sustentable. ¿Qué quiere decir? Desarrollarnos de forma adecuada, con tecnología, las mejores tecnologías disponibles, no contaminando el medio ambiente y ocupar lo preciso. Se está hablando ya en esa época de que los recursos son finitos. ¿Qué quiere decir esto? Los recursos hídricos, los recursos mineros, por ejemplo, son recursos que no son renovables. El hídrico se está hablando que es renovable, que cada vez, pero en la actualidad se está viendo que no. En el futuro quiere rehacer por agua, por el calentamiento global. Y ahí también se habla del triángulo de Nickingham, que es el desarrollo sustentable, es la equidad entre la economía, medio ambiente y la sociedad. Todos los problemas ambientales vienen con la sociedad. ¿Por qué? Porque afecta. ¿Qué sucede? Año 1992, porque ya estamos hablando del tipo de residuos, lo que se está realizando. Y el año 1992, la Cumbre de Río habla del cambio climático. Y esto ya se firma el tratado y al ingresar, obviamente con los tratados de libre comercio, etc., el año 1994 creamos la Ley General de Bases del Medio Ambiente, 19.300, la famosa 19.300, que ya genera 7 herramientas para ver las temáticas ambientales, la evaluación, normativas, o sea, ya separando normativas, y la educación ambiental, entre otros, y la participación ciudadana, que es lo más importante, que la ciudadanía, en este caso en Chile, pueda participar en los procesos, pero no de un proceso consultivo, como en otros países. Pasa el tiempo y hay un punto que creo, no sé si lo nombraste, Rodrigo, que el 98 antes de pasar el 98, el 97 se crea el reglamento de evaluación ambiental para todos los proyectos. Yo tengo que evaluar los proyectos como declaración de impacto ambiental, un estudio pequeño, y el estudio que es un estudio obviamente abarcado completo. Y en el 98 ocurre el primer conflicto socioambiental, para mí quiebre en Chile, con la central Ralco. No sé si Rodrigo está de acuerdo conmigo, porque en esos años creo que con los originarios también ocurrió algo que se dio más a notar. Sí, concuerdo plenamente, Javier, contigo. Justamente este hito nos enlaza nuevamente la historia ya en finales del año 2000, la década del 2000, con lo que es la central Ralco en la zona de Alto Biobío del pueblo pehuenche, en donde vemos el costo de la modernidad, tal cual. Vemos cuál es lo que hay que hacer o qué hay que perder para ganar, por así decirlo. Y en este caso, todos sabemos, los tres somos penquistas, sabemos que la central Ralco es una central de paso en el cual se tuvo que inundar territorio sagrado mapuche, donde hasta el día de hoy es parte del cementerio. Entonces ahí enlazamos por un lado con lo que bien dice Javier del tema de medio ambiente, fiscalización, pero por otro lado algo que llegó 10 años después, que vamos a hablar en su momento, el convenio 169 de la OIT. Y ese convenio es bien polémico si hubiera estado el año 98. Lamentablemente para el pueblo mapuche llegó 10 años después ese convenio ratificado por el Estado de Chile, el año 2008. Y el convenio 169 es un acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo para pueblos originarios y tribales que protege a estos pueblos. Y en el artículo 6, que es el que enlaza directamente técnicamente con lo que está hablando Javier, señala que se necesita hacer las consultas a los pueblos originarios cuando se quieren modificar, construir, edificar
o realizar cualquier tipo de actividad en esa comunidad. En la práctica, si hoy en día nosotros dos estuviéramos a cargo del proyecto Ralco, Javier va allá y yo siendo la autoridad de la comunidad, puedo invocar el convenio 169 y se debe hacer automáticamente y obligatoriamente una consulta a la comunidad, la cual es vinculante. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que si la comunidad de Ralco, en este supuesto, u otra comunidad, rechaza eso, no se puede realizar el proyecto. Ahora, como bien he dicho, esto llegó 10 años después. Si en el momento hubiera llegado, se hubiera protegido todo lo que está ahora bajo el agua, en este caso, que es cementerio, que no solamente simplemente las osamentas, son ceremonias, es todo un espacio de ritos sagrados que tenemos como pueblo mapuche. Con respecto, muchachos, a otro tema que está la gente está muy conectada con lo que estamos hablando, pero quiero llevarlos un poco a una temática más actual. Hoy día, por los días que estamos viviendo y todo, pero también quiero llevarlos, estamos nosotros al norte, somos la entrada norte de Wallmapu. ¿Cuáles serían las principales deficiencias medioambientales que tenemos en nuestra zona? Para ir un poco evaluando eso, porque como somos la entrada, somos de Concepción hacia el sur, ir empezando a hacer un mapa de cuáles serían los mayores riesgos ecológicos o los mayores desastres ecológicos y medioambientales que tenemos hoy día y cuáles serían las falencias y cómo podríamos mejorarlo. A ver, mira, volviendo a la parte de historia ambiental, antes de poder responderte la pregunta, Alfonso, tenemos que considerar, por ejemplo, el tema de contaminación, cuando ocurre un estallido grande en el 2004 con la celulosa Arauco Valdivia. Ojo con ese unquero a nivel nacional, porque además se tocó un humedal que era protegido por una comisión Ramsar, que es una comisión internacional para la protección de humedales. Entonces ellas empiezan a hacer muchas problemáticas con el sistema de evaluación. Ahí se levantó la comunidad de Valdivia. Fue muy interesante en esa época. Cuando ingresamos a la OCDE año 2009-2010, aparte de los tratados de libre comercio, que nosotros debemos cumplir leyes ambientales de otros países. Las empresas extranjeras generalmente cumplen legislación interna chilena más la internacional. Entonces, cuando ingresamos a la OCDE, es casi 10 a 15, 16 años después, prácticamente 18, que recién nosotros en Chile tenemos un Ministerio del Medio Ambiente porque nos exige el nivel internacional. Actualmente, ¿cuáles son las 4 entidades? El SEA, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, que reemplaza a la CONAMA, que era un órgano coordinador. El Tribunal Ambiental, que vemos todas las demandas ambientales, que por ejemplo, si habría ocurrido Ralco con el Tribunal Ambiental, se habría estado peleando ahí. Claro. ¿Sí o no, Rodrigo? Yo creo que concuerdas conmigo. Totalmente, el Ministerio Javier. del Medio Ambiente que dicta políticas ambientales y también dictamina algunos servicios. Yo espero algunos servicios ambientales o servicios que deberían desaparecer y tomar el Ministerio del Medio Ambiente. Por ejemplo, yo creo que el CONAF debería pasar al Ministerio del Medio Ambiente, la Comisión Nacional Forestal. Y tengo la Superintendencia de Medio Ambiente que fiscaliza las resoluciones de calificación ambiental, que es el permiso que te da para funcionar después de haber pasado la temática de estudio. Y obviamente en la renovación del reglamento, en la cual, por ejemplo, con el decreto 95, que es el antiguo SEA, que es el Servicio de Evaluación, tú podías, por ejemplo, poder trasladar un proyecto del año 2000 y construirlo en 2020. Con la actualidad no, tiene 5 años, porque cada 5 años las normativas se van cambiando. La normativa primaria es de salud hacia las personas y secundaria, que son más acabadas para el medio ambiente. Entonces, respondiendo a tu tema, la octava región hay que considerar que es una región industrializada. Una región también, que Rodrigo también concordará conmigo, con mucha historia del pueblo mapuche, porque era el limítrofe entre el pueblo español en su momento con el pueblo mapuche. ¿O no, Rodrigo? Así es, Javier. Esta era la frontera histórica, la cual se definió en las Paces de Quilín en 1641, Pase o Tratado de Quilín, en el cual la corona española, después del alzamiento del año 1598, donde se destruye las 12 ciudades al sur, siendo la última y la más icónica Villarrica, la cual 200 años después se va a ver y se va a encontrar nuevamente por el ejército chileno una vez que refunda Villarrica. Esta corona española reconoce
como ya he dicho, esta frontera natural va a ser la frontera histórica entre estas dos naciones, la mapuche y la española. Ahora, complementando lo que dice Javier, cuando Alfonso nos preguntaba cuál yo creo que es el mayor drama o lo que más necesita hoy en día y que a su vez necesita cambiar y que es muy presente, es el tema forestal. El tema forestal nace en sí con el decreto Fuerza Ley decreto Fuerza Ley 701, por allá por el año 78. Y ese decreto, en el fondo, es el fomento al monocultivo. Y el monocultivo es, como bien sabemos, el pino y el eucalipto. Año Ese, 76. 76. Y entonces, y ese tema nos va a repercutir inmediatamente y hasta el día de hoy, y puedo aseverar que es uno de los problemas gravísimos de la que le llama la prensa el problema mapuche, cuestión mapuche. Es un tema que se necesita dar otro enfoque, se necesita abarcar en profundidad y se necesita voluntad política. Complementando lo que dice Javier, yo postulo a otra institución que debe cambiar. La CONADI debe ser un organismo técnico, pero debe haber una institucionalidad. Por eso es fundamental el Ministerio de Pueblos Indígenas, para que sea un organismo político, que se potencie con un organismo técnico y se puedan hacer políticas diferentes. Rodrigo, disculpa, está mencionando la CONADI. La CONADI en este minuto, ¿cómo entra en el mundo medioambiental? Porque aquí estamos con una pregunta que dice, ¿cómo proteger nuestro medio ambiente? Pero la CONADI tiene fórmulas para proteger el medio ambiente dentro de Gualmapu. Claro, la CONADI es un organismo técnico que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Tiene potestades de proteger a las comunidades, pero también lo tiene la CONAF. Entonces son instituciones que son las más fuertes hoy en día, pero siento yo, y es mi opinión, que falta dotar de mayor institucionalidad. La CONADI en sí trabaja con los programas territoriales a lo largo del país. Son diferentes autoridades a nivel nacional. Acá está la tridirectora regional, que tiene en su jurisdicción, es decir, su zona o su lugar de donde ella tiene que velar, que es la sexta, séptima y octava región. Después está la CONADI en Temuco y así más al sur. Pero, como yo digo, son instituciones que necesitan de mayor fuerza, mayor poder del Estado en sí, para así generar estas políticas en alianza. Es decir, por un lado está la CONADI, por otro lado está la CONAF. Pero se necesita una institución más grande aún. Hay programas, hay proyectos, pero son locales. Y a su vez la CONADI, al ser un órgano técnico, depende mucho de las potestades de los gobiernos. Entonces ahí se le limita por temas políticos muchas veces el actuar. Javier, con respecto al tema forestal que estábamos mencionando hace poquito, algunas medidas de prevención que podemos tener para la gente que vive en los sectores forestales o alguna ley de protección a las comunidades. Mira, yo creo que las comunidades, mira, con la ley actual, con todo lo que toma el ministerio, los diferentes ministerios que evalúan, primero hay que considerar, si yo, una pregunta estúpida que voy a realizar, y eso es verlo así, ¿qué llegó primero? Con la industria forestal, porque estamos hablando no solamente de la industria que planta los pinos, sino que también lo que es la celulosa, ¿sí o no? Y varios se instalaron en sectores que es inhabitados para precisamente no tener problemas con la parte medioambiental. No creo que se haya visto así en su momento. Y obviamente se generaron la habitacionalidad, o sea, casas alrededor de esta industria. Obviamente hay que considerar los tiempos de educación. ¿Qué se pensaba antes al de ahora? Tú veías, por ejemplo, tú haces un dibujo de la clásica industria esa cuadrada, con el humo, progreso, y entramos al lado. Ahora no quieren ver nada. Entonces, en relación a la industria forestal, ¿tiene normativa? Primero, si hablamos de la celulosa en sí, industria celulosa, hay normativa vigente para sus emisiones atmosféricas, RILES, residuos líquidos, y, o sea, emisión atmosférica, esos tres. Y también con las plantaciones, porque si no me equivoco, la CONAF existe un plan de protección forestal por el tema de las zonas de protección para incendios, también los bosques nativos. O sea, de que hay leyes, hay. O sea, existen actualmente para la fiscalización. Ahora, la pregunta es si se cumple la RCA o no. Por eso está la superintendencia para fiscalizar claramente. Y en respecto con los pueblos originarios, yo creo que, o sea, la CONADI es un organismo técnico, como dice Rodrigo,
pero yo creo que la participación, mucho más ayudado con el tratado de la OIT, es bueno. Si yo comparo con otros países, Canadá y Nueva Zelanda tienen su propia ley de pueblos originarios. Está sobre lo que dice la OIT, sobre. ¿O no? ¿No me equivoco? Sí, Javier. Siempre nosotros como pueblo mapuche, y cuando a un mapuche le preguntan sobre qué modelo a seguir, y una pregunta bastante recurrente, ¿qué modelo seguir? Sin duda el modelo de Nueva Zelanda está ya a años luz. Nosotros, si hiciéramos una línea histórica, estamos recién en los 90. O sea, lo más avanzado que nosotros tenemos es la ley indígena del año 93. Entonces, Nueva Zelanda ya, por ejemplo, se está cuestionando sobre las leyes positivas de discriminación. Ya no son necesarias porque Nueva Zelanda entendió e hizo un ejercicio muy, muy sano después de claramente los años 70 y 80. Primero, ellos tuvieron problemas con los maoríes, derechamente. Hubo episodios de violencia, de tensión. Pero el gobierno neozelandés hizo lo siguiente. Primero dio un gesto político, es decir, liberó a todos los presos políticos maoríes. Una vez que se terminó esa violencia, se sentaron a la mesa, todos los actores ya entendieron. Y se hicieron una pregunta antropológica. A más de 200 años o 150 años de estar en este territorio, nosotros, los colonos británicos, ¿qué somos? ¿Somos británicos? ¿Somos neozelandeses? ¿Somos maorí? La respuesta es clara. Son neozelandeses. Ese sincretismo cultural que se dio después de más de un siglo permitió al día de hoy entender completamente en las dos culturas. Hoy en día, todas las personas que hemos jugado o jugamos rugby, sin duda encontramos en los All Blacks, el equipo de rugby de Nueva Zelanda, un ejemplo claro de cómo hacer bien las cosas y cómo un equipo de indígenas, de maorí, los maorí, son parte y son el ícono de todo un país, que es Nueva Zelanda. Entonces, al hablar de modelos neozelandeses, hablamos de un cambio cultural que aún falta acá. Cambio cultural en políticas de desarrollo, de institucionalidad, de representación de parlamentarios. Y esos son temas que, bueno, se pueden analizar en otras instancias más políticas, digamos. Pero, Rodrigo, una consulta. Cuando Nueva Zelanda se sienta a la mesa con los maoríes, ¿Nueva Zelanda tenía algún tema económico en la zona de los maoríes, en toda la tierra maorí, como lo tenemos nosotros ahora, que tenemos el debate de las forestales y algunas otras cosas al respecto? Correcto, Alfonso. Mira, pasa lo siguiente. Los maoríes en sí, al día de hoy, ellos aportan más del 3% del Producto Interno Bruto de Nueva Zelanda. Entonces, esto no fue un cambio de bolita de dulce y nada. Al contrario, el gobierno de Nueva Zelanda dotó a los maoríes de autonomía territorial en muchos aspectos. Los dotó de autonomía en economía, pero a su vez los obligó tributariamente y los obligó a que ser parte y con mutuo acuerdo, dicho sea de paso, obviamente, de ser actores de la economía. Entonces, ambos se necesitan y se van a seguir necesitando y ya en el fondo se fundieron en uno. Entonces, acá, ¿qué hacer a la luz de lo que pasa en el modelo forestal? Una consulta. Las patentes forestales, las patentes de la forestal Arauco, por ejemplo, la patente municipal, ¿se paga en Arauco? Y a su vez, ¿cuánto es el monto? ¿Cuánto es? Sí. La última vez que salió... No. Ya dejo el dato. Acuérdate que estamos pegando los acuérdate cachos. que salió en el diario la patente municipal, cuánto pagan, era como 10.000 pesos, menos que un kiosco, una señora que paga 60.000, un escándalo nacional. Exactamente. Si hablamos, mira, yo creo que hay una pregunta que se habló de medio ambiente respecto al nivel de, mira, la región del Biobío tenemos que considerar la región más industrializada que hay en Chile. Sí. Tiene petroquímica, química, forestal, celulosa, pesquera y energética. Tiene diferentes puntos. Entonces, es una ciudad, si hablamos como región, es la región que para todos los efectos tiene problemáticas ambientales serias, de todo tipo. Residuos, que obviamente la palabra residuo es todo tipo de elemento que no le sirve a una empresa o a una persona sea ocupada para que materia prima para otro. Pero aquí se mezclan esas dos, residuo desecho.
Aún no existe en Chile un mercado de reciclaje. Ahí está la ley REP ahora actualmente, pero no como en otros países. Por ejemplo, creo que en Austria, si me equivoco, se le acabó la basura para generar energía eléctrica. O sea, hay cosas, solo como país estamos siempre 20, 30 años atrasados. Y si tú me dices en parte de estudios, hay algo histórico que nadie toma en cuenta. El primer centro de ciencia ambiental en Chile digamos, se nació en la octava región, aquí en Concepción, en la Universidad de Concepción con el Centro EULA, que es un centro que es actual Facultad de Medio Ambiente, que tiene más de 30 años de estudio en temáticas ambientales, no solamente en Chile, o sea, en el territorio regional, sino a nivel nacional. Entonces, el conocimiento científico en Chile ha aumentado durante estos últimos 30 años. En temas ambientales, de los últimos, digamos, fuertemente 15, 16. Lo que yo, por ejemplo, hago pregunta, Alfonso, no sé si me puede ayudar en eso, el tema comunicacional. Porque todos tenemos que tener claro que en educación, antiguamente, si 20 años atrás o 30, se explicaba temas ambientales sin saberlo, si no me equivoco. Y Sí, obviamente sí, pasaron no, sí. a la primera década de los 2000, y estamos hablando de televisión basura, disculpando a los auditores, pero a mí no me interesaba ver, no sé, a la Luli o cualquier personaje con esto. Bueno, El pero cerebro, Lo que pasa es que, espérate, lo que como el pasa es tema Mapuche, que porque también a es nivel importante. de, lo que pasa es que a nivel de comunicaciones, a nivel de canales tradicionales, dichos a televisión y radio, viven de un auspicio o de varios auspicios y se tocan los temas que a la gente quiere ver. En el fondo, si estoy teniendo buen rating, me mantengo en ese tema. Si son las pechugas de X o la cola de X o el escándalo de De la H, semana. Y, etcétera, en el fondo eso es lo que la gente quería consumir y por ende también el rating me significaba lucas. Nosotros, cuando yo era chico, yo tengo 45 años, cuando yo era chico, lo más ecológico que veía en enseñanza básica era un video, no sé, pues de Forestín, ¿cachai? O de la CONAF, entendí que nos llevaban al colegio y para de contar. No Pero bueno, te había un falta, tema medioambiental. claro, te podría decir, te falta el profesor Rosa. Los días sábados a las 3 de la tarde te sentabas con tu familia, cuando no había mucha tele, porque Claro, no había, sí, míralo, si hay gente más joven que nos vea, de 18 o menos. convengamos que todos Estos somos mayores muchachos de 30 tienen, años, así que tenemos claro, otra ocasión. otra educación. Ustedes, muchachos, yo creo que digo, oye, ustedes no saben que en la actualidad ustedes tienen la plataforma de la información está en sus manos, o sea, por el teléfono, el celular, esto, y la internet. Con eso ya te mueves. Antes, no, con suerte el eh, teléfono, tenías que decidir y otro. no, sí, mira, es parte de cómo la cultura va evolucionando y la fórmula también de poder tomar esta información y convertirla en algo positivo. Mira, tenemos un comentario acá, Daniela Guzmán Huenchuleo, espero haber dicho bien el apellido. Nuestra octava región, siendo territorio mapuche, habitado por miles y miles de familias mapuches, hoy día tiene graves problemas. Por aquí se explota y venden nuestras tierras al Huinca de las forestales, se rellenan humedales, se abandona nuestra mar, se roba la tierra de nuestra mar, se generan proyectos sin respetar, en absoluto nuestra Ñuque Mapu. Las instituciones se venden todas, ya lo conversamos un poco. Como poblador mapuche, llevo 22 años viviendo la injusticia y viendo cómo la institución y la clase política venden la tierra. Por eso se enferman después. Aquí yo creo que ustedes dos podrían entrar a conversar, porque uno, la parte política que la puede ver desde el mundo mapuche, Rodrigo, y alguna solución que podamos invitar a la gente cuando se le achica la tierra y que puedan sobrevivir, Javier. No sé, parto con Rodrigo. Bueno, el comentario de la Lamiana es bastante acertado, de un diagnóstico real, crudo para algunos, pero súper real, que pasa en en la zona de Biobío, sobre todo en la provincia de Arauco, que es una zona que está totalmente a merced de las forestales. Las forestales en sí, claro, ellos son un negocio, una economía grande, pero que dejan en la zona, que dejan a las comunidades. ¿Existe esa protección hacia las comunidades? ¿Existe esa regulación? Ya hemos hablado que la patente municipal es mínima. El proyecto MAPA en sí tuvo controversia en su momento por el tema de que hay comunidades en Arauco. Otro ejemplo de cómo también aquí actuó la comunidad mapuche
y se pudo tener el proyecto Octopus, con presencia de una comunidad en la comuna de Hualpén. Se detuvo un proyecto industrial debido a que vulneraba espacios sagrados. Y ahí sí funcionó de buena manera la institucionalidad, afortunadamente, no exento obviamente de la polémica mediática, en donde aquí también hay que hacer hay que ser bien crítico, pero a su vez responsable. La clase política debe legislar para sus ciudadanos, no para las empresas. Ese es un gran problema. Y ya hemos sabido de casos, y son muchos los casos que están en ese. El más polémico es la ley Longueira, de pesca. Entonces, claro, ¿cuándo va a ser el momento en donde cambien las cosas? Debemos, las comunidades, los pueblos originarios, también emplazar a los políticos, pero también tiene que haber un compromiso de todos, de la clase política, de los medios, de la sociedad en general. Entonces yo estoy convencido que este programa vamos a ir abordando todas las temáticas, todas las controversias que se están dando, y vamos a ir generando propuestas educativas, dinámicas, didácticas, desde lo más micro hasta cosas más macro. Y Alfonso, respondiendo tu segunda pregunta, perfectamente en este programa podemos y tenemos el deber de invitar a las autoridades que se sienten con nosotros a dialogar, desde todos los colores políticos. Todos los actores de hoy en día tienen un espacio en este programa, y vamos a ir dando soluciones y vamos a ir generando las preguntas. Agradezco esa pregunta, Lamien, porque es importante, y lo siento que en la medida que salgan las preguntas vamos a ir respondiendo y generemos preguntas para los siguientes programas, porque así nosotros también vamos creando el contenido. No, por supuesto, Rodrigo. Quiero también, antes de pasar con Javier, que nos podría orientar un poco para generar un autocultivo o sustentabilidad en algunas comunidades. Quiero recordarles que, bueno, primero a los que nos están viendo, seguir la página San Pedro Conecta, que es nuestra nueva casa, y vamos a estar nosotros acá cada día martes a las 8 de la noche. Y además que todos los actores políticos y ciudadanos están invitados a participar de nuestro programa, y no solo eso, de todos nuestros programas. Quien tenga una opinión en este espacio la va a poder expresar y vamos a poder dialogar. Javier, por favor. Hay algo que la historia, cuando hablamos de historia a nivel mundial, especialmente la parte ambiental, hay, no sé si 2 o 3 tópicos: ilusión, dolo y corrupción. No sé si los 3 o varios, lo que están escuchando, serio que es algo duro, pero eso vamos a tocarlo más adelante en algunos programas. El respecto ambiental. Estados Unidos, por ejemplo, ¿por qué se generó la EPA? Por temas de ilusión ambiental. ¿Qué significa eso? Que yo iluyo las leyes y hago algo malo. El dolo, como dicen los amigos abogados, es tú teniendo conocimiento, haces la acción. Y la corrupción ambiental, que significa tú tienes negocios ambientales con informes falsos y otras cosas. Y son 3 temas que en algún momento los tocaremos. Y respecto al tema del pueblo originario, hay un tema socioambiental, de conflicto socioambiental muy grande, ya yo creo que llevan más de 30 años. La preconsulta es porque lo que dice Rodrigo yo concuerdo. Actualmente nuestra clase política no está a la altura para legislar. No sé si concuerdan los muchachos, es una opinión personal, pero yo como consultor, si yo me coloco como consultor ambiental, yo tengo que evaluar el proyecto. Si por lo menos a mí en mi consultora Esparta Consultores, nuestro equipo, y ya hemos tomado la decisión, es evaluar los proyectos ambientales al cliente en los máximos posibles. No lo que quiera el cliente en sí. ¿Por qué? Porque ocurre esto. Yo creo que la participación ciudadana es la herramienta más grande que puede haber para hablar los proyectos ambientales. ¿Por qué? Porque así yo escucho al Gualmapu, por ejemplo. Zona Arauco, tengo Lebu también, si no me equivoco, Araucanía, que son las grandes zonas de mayor conflicto, disculpando la palabra. Y eso tienes que tener claro, evaluar bien la participación ciudadana, saber dónde está geográficamente, cuáles son tus lugares. Y en esto, las diferentes autoridades tomar en serio, cuando hay un tema, poder, aparte de hacer una buena evaluación, porque todo informe lo entrega a diferentes organismos, por ejemplo, el Ministerio de Salud, Senapesca y otros, y también el Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene que ver con el tema arqueológico, es evaluar bien. Y las leyes, cuando ocurren estos problemas ambientales que no están cumpliendo, poder, ¿cómo decirlo? Poder sancionar de forma adecuada.
dar una medida ejemplificadora. No, hay que hacerlo así. Yo creo que el chileno, lamentablemente, como cultura, si no existe una ley como esta, tienes que ser sancionado. Es un tema, mira, si estuviéramos en Estados Unidos es como un tema de honor. Aquí no tenemos. Entonces, lo que tú me hablas, Rodrigo, con los pueblos originarios, ¿qué ha pasado generalmente? Porque hay temas del pasado, el tema de las tierras, no sé cómo se negociaban. No me quiero integrar muy fuertemente en eso. Pero sí la manera que, cómo se hacen las diferentes entidades de la evaluación ambiental. Yo sé que es muy complejo con el territorio mapuche, porque a veces no podemos ingresar los consultores a algunos territorios, y ahí se hace el conflicto. Porque también tengo que pedirle permiso al lonco, que es el dueño del lugar. ¿Por qué? Porque ellos saben más que nosotros de su territorio. Y si no me equivoco, lo que es el mapuche en sí es el hombre de la tierra, ¿no, Rodrigo? Así es, Javier. Pasa lo siguiente. Mientras hablaba tú, Javier, pensaba algo muy práctico que al fin y al cabo los tres como ciudadanos nos pasa siempre. Le apuesto que el 95% de las cosas se generan en Santiago. En política ambiental, Sí, ¿tienen pertinencia territorial? ¿Hay espíritu regionalista? ¿O se hace entre cuatro paredes y después se adapta de manera estándar al territorio? Ese es un problema que es clásico y es parte del centralismo que también ahoga hasta en estos temas tan simples. Como bien dice Javier, mandan desde Santiago, por ejemplo, a un territorio del Gualmapu a hacer una encuesta, muy noble y todo, pero no entienden que hay protocolos, que el pueblo mapuche tiene protocolos para ingresar, para saludar, para entrar en confianza, por así decirlo. Antiguamente uno tenía que estar más de 3 horas en la puerta de la casa de la persona a la cual visitaba, donde se le preguntaba, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu entorno? Con el fin de conocer a quién va a ingresar a mi ruca o a mi hogar. Y así era parte del protocolo. Entonces, la nación mapuche es muy rica en protocolo y diplomacia. Y eso al mundo no mapuche, al mundo huinca, le cuesta entender. A su vez, muchas veces se ha caricaturizado que el mapuche es flojo o no trabaja la tierra. No la trabajamos de la manera que el occidental quisiera que se trabaje. Pero en esa riqueza, en esas diferencias culturales debemos encontrar las soluciones. No debemos seguir marcando nuestras diferencias y tenemos que entender y trabajar los dos en conjunto. Porque quieras o no, tanto el pueblo mapuche como el pueblo chileno está condenado a vivir en el mismo territorio. Entonces, a más de 150 años desde la invasión, a más de 200 años de que nació el Estado chileno, también debemos cambiar la manera, el nuevo trato. Tenemos que ver de otra manera cómo poder estar acorde con nuestros pueblos originarios, que no solamente el pueblo mapuche. Tenemos 8 pueblos originarios más. Entonces son estas cosas, Javier y Alfonso, las que tenemos que ir generando estos análisis, estos debates entre nosotros mismos, estas reflexiones, sí. para ir despertando y de una vez por todas sacarnos ese centralismo que nos tiene ahogado en todo aspecto. Por supuesto. No sé, Tito, Alfonso, no sé, ¿te interrumpí o...? No, termina la locución, no. Sí. Mira, si hablamos en la participación ciudadana, cuando tú ingresas a un territorio, las decisiones generalmente se toman en Santiago y varios de nuestros legisladores son de allá, o sea, no son de la zona. Y los que son de la zona han dejado muy al debe lo que nosotros queremos. Aquí, por lo menos en Biobío, estamos hablando de una región que ahora está partida con Ñuble, nuestro hermano Ñuble, que somos regionalistas. Ojo, acuérdense que Biobío es una región que siempre ha sido la región rebelde, históricamente. Orgullosa, somos orgullosos. Yo me siento ser orgulloso de la Biobío Concepción. Entonces, cuando tú ingresas, a mí me ha pasado que cuando me he tocado en casos, principalmente casos ambientales, cuando me toca ir a hablar con la persona, primero por ser rubio ya te discriminan. Ya es lo primero. Debe ser que eres santiaguino, etc. Ya me ha pasado. Pero tú tienes que pedir permiso, o sea, conocer a la persona y no decir, oye, soy ingeniero con magíster y todas las vallas generales, porque al chileno le gusta eso. Es un término, si hablamos de organizaciones de Ford del año 20. Actualmente, con varios historiadores, incluso Maturana, chileno, te indica que en organización ya no puede hacer eso. Entonces, claro, y una empresa grande o cualquier empresa que se quiere instalar en un territorio y hay un conflicto con un humedal, por ejemplo, generalmente rellenos
Estamos Concepción, que estamos hechos en un humedal. O algún sector no preparado, ya la crema. Entonces, yo concuerdo con Rodrigo, pide permiso, conoce a la gente. Come Moguén. Oye, come muy bien, súper bien. Oye, muchachos, antes de ir a la parte final del programa, donde quiero que conversemos un par de cosas y darle un par de datos a la gente, queremos agradecer a nuestro noble y gran auspiciador, que es Salchichas Purranque de Osorno. Gracias a Salchichas Purranque, son salchichas artesanales ahumadas. Estamos nosotros aquí al aire en San Pedro Conecta. Ahí está apareciendo una imagen donde pueden encargar el reparto acá en la zona de Coronel, Lota, Lomas Coloradas, San Pedro, Hualpén, Penco, Lirquén, Talcahuano, Concepción. Ahí está un número de teléfono donde se pueden comunicar, pueden hacer sus pedidos con reparto a domicilio. El número al que pueden llamar, ya sea llamada telefónica o WhatsApp, es el más 569 6479 8034. Perdón, más 569 6479 8034. Salchichas Purranque, de verdad, salchichas ahumadas de la mejor calidad, y también hay camarones cocidos y camarón ecuatoriano congelado. Están muy, muy ricos. Así que agradecimiento a Salchichas Purranque. Y muchachos, antes de pasar a la parte final, yo tengo mis manos, y tú, Rodrigo, también tienes en tus manos algo muy particular que quisiera que le diéramos el dato a la gente. Acá tengo la historia secreta mapuche de don Pedro Cayuqueo, personaje don Pedro Cayuqueo. Esto es un libro fundamental para ir entendiendo al pueblo mapuche. Y en mi otra mano también tengo esto, que es Los Guardianes del Sur. Gracias a tu gestión también están firmados por Castro y Salinas, que son unos cracks también en el mundo del diseño y los cómics en Chile. ¿Para que se lo recomendemos a la gente, Rodrigo? Cortito. Sí, miren, bueno, el primer libro de Pedro Cayuqueo, Pedro Cayuqueo es un escritor ya que tiene más de una década hablando de la temática mapuche, las diferentes vivencias que se ha dado. Este libro yo lo recomiendo mucho, ¿por qué? Porque es muy didáctico. Este primer libro es el tomo 1 de una trilogía, ya se estrenó online el tomo número 2. Este libro habla de todo el origen del pueblo mapuche, desde más o menos la época de Lautaro Galvarino hasta la invasión del Estado chileno. Es todo lo que es el siglo XVI, XVII y XVIII. Y como Alfonso nos decía, el cómics que mostró ahí son los chicos de los Guardianes del Sur, Sebastián Castro y Guido Salinas. Son dos chicos amigos que yo lo ubico ya hace rato, y ellos tuvieron la genial idea, de manera muy didáctica, es revivir estos héroes mapuches antiguos como Lautaro, Galvarino, Janequeo, y la gracia es que son cómics, son de la misma calidad de los que, bueno, nosotros tres ya sabemos lo que son los cómics DC, los de Marvel, etcétera. Son cómics de muy buena calidad, muy buenos dibujos, y le dan un valor cultural agregado y llegan a todo público. Acá en mi casa lo he regalado a todos mis familiares, amigos, etcétera. Alfonso también se lo hice llegar en su momento, y tienen la gracia de acercar al mundo mapuche de una manera diferente, y con esto cierro, a lo que se ve hoy en día. No debe vender más la violencia. El mapuche no es el que aparece quemando, no es el que aparece en la violencia. Esto también es parte del pueblo mapuche, la cultura, el diálogo, el nutram, la ceremonia, nuestra riqueza en la historia, en la cultura. Eso es lo que debe privilegiarse. No la violencia, no lo que vende en la tele. Apague la tele y sintonice este programa, que nosotros vamos a seguir aportando para su conocimiento. Muchas gracias. Mira, antes de pasar con Javier, también tenemos que mencionar a 8 auspiciadores que tenemos en el programa, que son parte de los auspiciadores que nos han seguido durante muchísimo tiempo en San Pedro Conecta. Disculpe, me desconcentré, que me estaba llegando la información al lado. El primero de ellos es Funeraria Esperanza, que hace mucho tiempo nos está acompañando y que ha tenido la gentileza de seguir apoyándonos en esta causa en nuestra radio. Y también el H Restaurant, que está ubicado acá en San Pedro de la Paz, que hacen comida española.
Son dos de nuestros auspiciadores que también están acompañándonos en San Pedro Conecta y en el programa de hoy. Javier, quiero que le demos un consejo a la gente para llegar al final del programa de algo que puedan ayudar, sobre todo en estos tiempos de pandemia, algo que podamos hacer de sustentabilidad en el hogar, más allá de que tocamos temas mapuche y que vamos a andar en ese tema, pero algo que podamos hacer rápidamente en el hogar como para sobrevivir o para alivianar un poco estos tiempos. Mira, yo creo que hay que ir hablando paso a paso porque estamos en una época de pandemia, lamentablemente, pero espero con la tecnología que hay salimos pronto. Yo creo que lo que hay que realizar primero es segregar los residuos. Los que tienen patio pueden generar el compost, que antiguamente se realizaba en los patios, poder plantar. Y cuando saquen los residuos, obviamente lo que es basura, a los recolectores, por favor, coloquemos un poco de cloro a las bolsas. Porque ellos son en silencio que están retirando todos los días a toda la población chilena en general y que pueden ir con mucho cuidado. Debe ser el consejo. Y si quieren, bueno, hay mucho tema de lectura ambiental, generalmente técnica. Yo estoy tratando de recopilar ahora, realizar un pequeño libro de la historia ambiental chilena y algo más. Entonces, si quieren ver casos ambientales interesantes, el canal del amor, Love Canal en Estados Unidos, de cómo tomaron ellos el tema. Hoy la película, bueno, ver película la de Julia Roberts también, que fue un caso en Estados Unidos. Aquí en Chile todavía no se menciona, no tenemos algo más allá. No, sí, me parece perfecto, Javier. Vamos a finalizar el programa, agradecer también la gente que se conectó. Y ahora sí, vamos a mencionar a Funeraria Esperanza. Deberíamos estar apareciendo ahí al final con un pequeño video de ellos y agradecer siempre, ahí está, Funeraria Esperanza, servicios desde 419 pesos, está con varios convenios y atención las 24 horas del día, un tremendo servicio que presta Funeraria Esperanza, así que ya lo tienen ahí anotado y va a aparecer el teléfono registrito, se los voy a nombrar. Y también tienen un servicio de traslado a todo el país, que es bien interesante en momentos complejos en la vida. Funeraria Esperanza se hace cargo de la última morada de todos nosotros. Así que agradecemos muchísimo el auspicio de Funeraria Esperanza. Javier, ¿quieres mandarle algún saludo a alguien en particular? Sí, yo en particular, a mi abuelo que está pirando, familia, y a mi sobrina que está en Santiago, ya le va quedando su última quimio para junio, así que un saludo para ella que está pirando, y espero que esté bien en Santiago, porque Santiago está complicado. Así que esperemos que, por favor, a todos, tomen los resguardos. Esto, si lo veo como temática ambiental, el tema de la pandemia, se da. Tomemos los resguardos de salud, es sencillo. Sí. Salga preciso, en casa. Súper bien. Rodrigo, ¿algún saludo a alguien en particular? Sí, bueno, adelantarme a un par de horas más. Mi hermano está de cumpleaños, Juan Alberto, va a cumplir 23 años, así que siempre es bueno celebrar en todo contexto un añito más de mi hermano. Y el llamado a todas las comunidades, al pueblo mapuche en general, es a respetar el Winca Nutram, esta enfermedad que no es de nosotros, Winca Nutram, pero nos afecta a todos por igual, a mapuches, a chilenos. No hay diferencia al momento de esta pandemia. Debemos ser responsables, quedémonos en nuestro hogar, en nuestra ruca, y cuidémonos entre nosotros de la mejor manera. Eso es. Que estén muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora pasamos a mencionar a H Restaurant también, que es nuestro tercer auspiciador, y vamos a aparecer con una imagen y ahí lo vamos a estar viendo de inmediato. H Restaurant, que tiene comida española y unas paellas que se mueren. Miren los platos deliciosos que aparecen ahí. Ya imagino que fuiste ya. No, mira, yo los conozco, es una atención de calidad. Están funcionando como delivery hoy día también la gente de este restaurante. Así que si alguien desea
disfrutar de esos platos. Mira esa paella gigantesca que está ahí. Se puede comunicar con ellos y pasar a retirar al local. Nosotros esperamos que cuando se termine todo esto podamos estar juntos, poder ir juntos ahí a H Restaurant a compartir un ratito con nuestros amigos, ahí en Victoria 957, Los Canelos, en San Pedro de la Paz, ¿ya? Y en una de esas podemos hacer el programa desde allá, pues. Yo creo que podríamos que, hacer un programa ahí de discusión de con manera. algún invitado en algún momento. Sería interesante. Sí, se juntarían tres personas súper malas para comer. Por favor, Rodrigo, ¿nos puedes explicar qué es lo que tienes colgado antes del final? Sí, claro. Esto es un trarilonco. Es parte de la vestimenta del mapuche y es un símbolo que yo siempre porto con mucho orgullo y dignidad, que es para también darle un sentido de pertenencia a mi persona. Más allá de ser Rodrigo Buenchumán, el mapuche también tiene que serlo. Y en la medida de lo posible siempre hay que estar luciendo nuestro símbolo, nuestra vestimenta, en todo momento. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Javier. Amigos de San Pedro Conecta, este fue el primer programa de Cume Monguén, sustentabilidad para todos. Vamos a tener conversación sobre pueblos originarios y también ecología y medio ambiente. Muchachos, muchas gracias por el día de hoy. Nos encontramos el próximo martes a las 20 horas acá en San Pedro Conecta. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, que estén bien. Que estén bien.